Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Radio TV Taína. Como siempre, los saludamos sus amigas Nancy Palacios y Adilene Morales. Recuerden suscribirse a su canal Radio TV Taína. De igual modo, no olviden activar la campanita de notificaciones y dejarnos su like. Bueno, Ani, el día de hoy tenemos a varios ponentes. Es correcto, Nancy. Por eso hemos dado inicio a nuestro programa número 54. Gracias a todos por formar parte de Radio TV Taína. Hoy nos acompaña el licenciado Rogelio Hermenegildo García. Él es egresado de la licenciatura en Comunicación y Periodismo por la UNAM. También cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Actualmente es director de Comunicación Social del Instituto Nacional de Lenguas, INALI. Con el tema Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se ha conmemorado el pasado 9 de agosto. ¿Qué actividades realiza el INALI en México? Claro que sí, muy buenas noches aquí desde la Ciudad de México, buenas noches hasta allá, hasta Puerto Rico, de verdad, un saludo, gracias por esta pregunta y antes me permito saludar, enviar desde aquí, desde México, un gran saludo a todo Radio y TV Taina, a nuestros hermanos puertorriqueños, por supuesto, un gran saludo y gracias por este espacio. Pues bueno, respondiendo a esta pregunta, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la labor que realiza principalmente es sobre todo, en particular, sobre la importancia que tienen las lenguas indígenas en México. En nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas más el español, todas ellas lenguas nacionales. En México no hay un idioma oficial. De ahí la importancia del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, en la preservación y conservación y uso de las lenguas indígenas en nuestro país. Como ustedes se darán cuenta, pues estas 68 lenguas indígenas hacen de México a un país multicultural, multilingüe y uno de los 10 países en el mundo con más lenguas indígenas, en América Latina sobre todo, pero también recordar que en Estados Unidos, también en Canadá se hablan lenguas indígenas, ocupamos por ahí el tercer lugar. Entonces, pues bueno, como se darán cuenta, esa es la importancia del instituto en el cual tengo la fortuna de elaborar, justamente para crear políticas lingüísticas que, insisto, que todos los hablantes puedan seguir utilizando las lenguas indígenas en todos los espacios públicos y privados. En un contexto quizá de números, por ejemplo, en México más de 7 millones hablan algunas de estas 68 lenguas indígenas. Ustedes seguramente tendrán en mente algunas de ellas, como el náhuatl, el maya, por mencionar estas que son, digamos, las más representativas también por el número de hablantes. Entre estas dos lenguas casi hay 3 millones. El náhuatl es el que más se habla. Y bueno, el náhuatl ni más ni menos que de México para el mundo, pues dio palabras como chocolate, por ejemplo, jitomate, ¿no? Tomate, esta parte. Entonces, esa importancia, pues no solo los idiomas de México, sino del mundo en general, por supuesto, son las aportaciones que hacen a todo el mundo. Y yo creo que ahí está justamente la riqueza, ahí radica, por supuesto, la importancia de seguirlas hablando o de seguirlas conservando. Les decía, en México se hablan 68, algunas de las más que tienen más hablantes, pues estamos hablando del náhuatl, del maya, del zapoteco, del mixteco, esto en el estado de Oaxaca, aquí en nuestro país, y todo ello pues crea todo este mosaico multicultural y multilingüe que en nuestro país se siguen hablando. 7 millones más o menos, como les comentaba, de más o menos 120 millones de mexicanas y mexicanos que habitamos este territorio, siguen hablando esta parte. ¿Y por qué es muy importante? Pues porque, bueno, estas personas, por supuesto, tienen todo el derecho constitucional aquí en nuestro país de recibir servicios médicos, educación, los servicios de justicia en su propia lengua. Al igual que otros países, hermanos de América Latina, por supuesto, estamos todavía en vías justamente de dar todos estos servicios en lenguas. Sería desaventurado decir que ya los tenemos y por supuesto no es un trabajo que estamos haciendo de manera permanente, porque imagínense que un niño, que una niña que vive en cualquier estado del país, aquí en México, por ejemplo, en Oaxaca, y que no pueda recibir educación en su propia lengua, pues imagínense, estamos hablando de la vulnerabilidad de un derecho humano, ¿no? Que no estamos cumpliendo como es la educación. Y si nos vamos, por ejemplo, más allá, cuando nosotros nos enfermamos y que vamos a algún hospital aquí en nuestro país y no recibimos esa atención,
pues ese es el gran dilema que existe, por supuesto, en los pueblos latinoamericanos, ¿no? De seguir conservando las lenguas, pero también de brindar todos estos servicios, y en eso creo que ustedes hacen esta labor tan importante, Radio y TV Taina, porque en eso nos hermanamos también, es decir, estamos contracorriente con toda una estructura donde el español se ha implementado como la lengua que les digo, en México no es oficial, por supuesto, pero que en nuestro país nosotros tenemos estas 68 lenguas más el español, pues estamos creando justamente estas condiciones para que como mexicanas y como mexicanos podamos tener acceso a la justicia, a la educación, a la salud, entre otros temas. De ese tamaño es la importancia del tema de las lenguas indígenas en nuestro país. ¿Cuál es la importancia del Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Justamente en días pasados, particularmente el pasado 9 de agosto, se celebró no solo en nuestro país, sino en todo el mundo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y aquí en México tomamos esas fechas a manera más de que celebremos, de que se festejen como un día justamente, y nosotros más que el día tratamos de hacerlo todos los días del año, por supuesto, para que podamos reflexionar sobre la situación de las lenguas indígenas, no solo en el mundo, sino en nuestros respectivos países. Recordar que estos grandes idiomas, quito lo de grandes, que estos idiomas que han, digamos, acaparado, como el inglés particularmente, estamos hablando también del chino, etcétera, de estas lenguas, ¿no? Imperialistas, por supuesto, y que nuestro país también han venido a hacer esa parte. También hay otros idiomas que están desapareciendo en todo el mundo. Entonces, este día nos permite justamente esta reflexión, y en este sentido, en México nos permite también llevar a cabo acciones, no solo, insisto, ese día, sino todos los días del año los hacemos, para que reflexionemos sobre qué están haciendo o qué estamos haciendo las instituciones en el gobierno de México, ¿no? Cómo estamos atendiendo esto que les platicaba hace un rato de cómo dar educación en la lengua, cómo ofrecer esta justicia, estos servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Que todavía, por supuesto, tenemos un gran deuda ahí en ese sentido. Y no solo en México, Bolivia, Brasil, por ejemplo, en fin, toda Latinoamérica, y también lo decían, Estados Unidos y Canadá cuentan con estas propias lenguas indígenas, y justamente este Día de los Pueblos Indígenas nos permite toda esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo los gobiernos por una parte? Pero también bien interesante, compañeros ahí de Radio y Televisión Taina, bien importante esta reflexión, porque también nos hemos acercado a quienes son portadores, a quienes todos los días hablan esta lengua, quienes todos los días luchan y abren estos espacios justamente para que se sigan hablando, ¿no? Y creo que en ese sentido, queridos hermanos ahí de Puerto Rico, nos parecemos mucho, porque seguimos, por una parte, ustedes, su medio de comunicación, sabemos esta lucha de independencia de los hermanos de Puerto Rico, hermanos de Puerto Rico, y también esta lucha que desde las mujeres y los hombres hacen en nuestro país por seguir hablando su lengua, porque como les mencionaba, es un derecho constitucional aquí en nuestro país el que lo sigan haciendo. Entonces, en ese sentido, este día también nos permite reflexionar de manera conjunta, qué es lo que hemos tratado de cambiar ese paradigma, no crear estas políticas públicas desde el escritorio, sino crearlas con las y los hablantes, directamente con ellos en las propias comunidades. Es decir, de manera y de un trabajo conjunto, cómo hacerle para que estas lenguas se revitalicen, para que estas lenguas se sigan hablando, ¿no? Estamos hablando de 7 millones de personas, ¿no? Donde cada una de ellas, por supuesto, cada una de lengua, cada lengua que ellas hablan, pues significa toda una cosmovisión, toda una forma de ver, de sentir, de pensar el mundo, ¿no? Imagínense que estas lenguas desaparezcan, y lo decía un gran escritor mexicano, Miguel Portilla, que cuando desaparece una lengua, desaparece una forma de nombrar al mundo. Imagínense, ¿no? Si se desaparece una lengua indígena, ya no hay forma de cómo mencionar a las cosas, y toda esa riqueza, todo ese bagaje, toda esa historia, pues se pierde al final del día. Entonces, eso es lo que nos permite justamente este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebró el pasado, decía, 9 de agosto. Y en ese sentido, pues bueno, no solo el 9 de agosto lo celebramos, más que celebrar, lo conmemoramos, lo reflexionamos, sino todos los días del año. Y insisto, en ese sentido, pues también desde México,
agradecerles este espacio, porque también sabemos que en Puerto Rico estas diásporas que hay en Estados Unidos, en nuestro propio país, ciudadanos del mundo al final del día, pues la lucha sigue, ¿no? Por defender esas creencias que nosotros tenemos, esos idiomas y en particular ustedes, pues también esta independencia por la que todos los días luchan día a día desde diferentes trincheras. Entonces, pues nosotros como mexicanos en lo particular, yo no me resta más que agradecerles este espacio que nos brindan y pues también que nuestros hermanas y hermanos puertorriqueños pues también conozcan un poco más de toda esta diversidad lingüística que existe en su país hermano, país amigo, México. Muchas gracias. Queremos agradecer al licenciado Rogelio Hermenegildo García. En nuestro segmento cultural enviaremos un caluroso abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia e hijos del cantautor Silverio Jiménez por su lamentable fallecimiento este 3 de agosto en las playas del Salvador, al encontrarse en una gira de presentaciones junto a Francisco Palacios y Francisco Saucedo. En esta ocasión platicaremos de su trayectoria y vida, en la compañía de uno de sus hijos, Nisaí, y también nos acompaña David González y Francisco Palacios. Esta plática la llevará a cabo nuestro querido compañero Enrique Caruqui. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. En esta ocasión tenemos un programa especial en homenaje a un gran amigo, a Silverio Jiménez, un cantautor. Ya aquí tenemos algunos compañeros que han hecho hicieron un extenso trabajo con Silverio, y ellos nos platicarán por qué en esta ocasión especial, por desgracia, en una gira por Centroamérica, el compañero Silverio desgraciadamente pierde la vida. Muy recientemente en estas fechas, ya ahí nos los platicarán los compañeros, pero queremos mostrar un pequeño resumen ahí de un pequeño videíto de el sepelio de nuestro amigo Silverio, que demuestra que en realidad era una gran persona, una gente muy dada a contribuir en el trabajo no solamente musical, sino también con organizaciones sociales. Entonces, ahí en este pequeño video se muestra un poquito esa imagen, ¿no? Mucha gente cercana a Silverio. Y bueno, pues queremos hablar en esta ocasión del trabajo que hizo Silverio, y para eso, pues obviamente la gente de los más cercanos son dos gentes, Francisco Palacios y además grupo Los Hijos del Aguizote. Ya nos platicarán qué es lo que hicieron. Y a mí me dio esta impresión, estando en el sepelio, yo creo que Silverio pedía eso, que hubiera música, que estuvieran los amigos ahí acompañándolo, y eso se dio, sin dudarlo, ¿no? Conviviendo ahí, desgraciadamente, en esa situación. Pero qué mejor que hablemos de la obra de Silverio, Francisco. Buenas noches, Francisco Palacios, a Nisaí y a David. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Caruqui Hernández. Buenas noches, Freddy, también allá en Puerto Rico. Antes que otra cosa, un gran saludo a Radio y TV Taína, aquí tanto en México como en Puerto Rico, que se hace la producción, y para toda América Latina prácticamente. Entonces, un abrazo para todos ustedes y para todo el público que sintoniza este maravilloso programa. Pues sí, Silverio Jiménez, cantautor mexicano, maravillosa persona, un hermano querido, queridísimo, que nació para componer y para cantar, y así se fue, componiendo y cantando. Entonces, hasta el último día. Eh, Fíjate que, para que sepa todo el público, 1990 es cuando yo conozco a Silverio Jiménez en una organización llamada Comité de Músicos Mexicanos, una organización que tenía en ese entonces la labor de promover la música de los músicos independientes, que tuviéramos una propuesta distinta a lo que la industria de la música estaba ofreciendo para el público en general.
y algo que hablara del sentir de la sociedad y del pueblo mismo con el momento histórico en el que estábamos viviendo y en el que a la fecha seguimos viviendo, porque la labor ha seguido durante todos estos años. Y Silverio en ese entonces forma un grupo llamado Alebrije, donde pasamos muchos músicos por esa agrupación, donde yo empecé a componer mis canciones incluso, y varios años trabajando, empezamos a hacer trabajo con sindicatos, grupos de maestros, organizaciones sociales, ONGs, y con mucha gente que nos fue conociendo y con la que nos solidarizamos, siempre y cuando tuvieran, pues, dentro de su haber una lucha constante por los derechos de los trabajadores o por los derechos sociales, en fin, siempre fuimos muy solidarios con estas causas y a fin de cuentas a eso nos dedicábamos. Sin embargo, también obviamente pues nuestra obra hablaba del sentir popular y nuestra lucha iba más allá de tener un reconocimiento por la industria, ¿no? Al contrario, nosotros como músicos independientes, y hablo nosotros porque yo trabajé todo el tiempo con Silverio desde entonces, teníamos la misión de ir haciendo nuestras propias grabaciones y dándolas a conocer precisamente en todos estos públicos, en todas estas plazas, en todos estos lugares donde se presentó. Y ese era el sentir que tenía Silver dentro de su trabajo, y se demuestra dentro de sus canciones. Uno escucha las temáticas que manejaba, y efectivamente, ¿no? Y como todos nosotros los cantautores de esta índole, pues él manejaba esta parte desde la visión del amor, desde un sentir popular, hasta pues todo lo relacionado con los derechos humanos, con los derechos de la mujer, con los derechos de los trabajadores, en fin, con un sentido humano y social impresionante. Eso es lo que yo podría en algún momento, pues, hablar sobre su obra, que siempre estuvo abocada a esta parte. Después con Alejandro Rizzo formamos un trío llamado Tres Compositores Mexicanos, que 15 años trabajamos juntos, 15 años. También tuvo su ciclo este trío, estos tres compositores mexicanos tuvieron su ciclo y terminó. Sin embargo, toda esta temática que Silver siempre estuvo manteniendo, bueno, hasta ese momento seguía el mismo camino, el mismo rumbo. Empezamos a hacer viajes a nivel nacional e internacional, y entonces la obra fue abriéndose paso poco a poco, precisamente en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, en fin, en muchos lugares donde se nos abrió la puerta y que pudimos presentar el trabajo. Después la estafeta pasó a estos grandes compañeros que están aquí, que me gustaría que participaran también hablando. Sí, pero Francisco, muchas gracias por hacernos una pequeña semblanza del trabajo. Quiero recordar algo de Silverio. Yo escuché que hay que mencionar que es un gran compositor, tiene algunos temas increíbles, y para eso vamos a escuchar uno de los temas de él, Francisco, Alma de Perro. La verdad, sensacional el tema. Y vamos a escucharlo y continuamos ahorita con Nisaí, que es hijo de Silverio y que forma parte del grupo Los Hijos del Aguizote, junto con David. Y ahorita continuamos, vamos a escuchar este primer tema y continuamos con la plática, compañeros. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Sí, compañero, qué chido, muchas gracias. Sin destino, esquinero, corazón desamparado,
Tengo un sueño entre mis sueños y un auto del 73 descontinuado. Me gusta recordar de dónde vengo, aunque la radio se obsesione en que lo olvide. La moda me persigue a todos lados y no perdona la segunda de mi traje. Me gusta la ciudad cuando no hay gente. Me gusta cuando no hay ciudad, la gente. Soy animal en celo con muy poca suerte, nocturno desamparo de telenovela. Consumo sueños imposibles por las tardes, me compro penas y contrato soledad. Soy velador de un sueño que no se despierta y desespero cuando estoy en la cocina. Me gusta el food, el table, las bañistas, algunos niños, las preguntas, las feministas. Me gusta la ciudad cuando no hay gente. Me gusta cuando no hay ciudad, la gente. Soy velador del food, del table, las bañistas. Soy animal de moda casi en todas partes. Me compro sueños cuando estoy en la cocina. No perdona la segunda de este viaje. Soy noctámbulo de ron de los tugurios, alma rabiosa emborrachando las banquetas. La multitud camina por mi espalda y no perdonan la segunda de este viaje. Tengo alma de perro sin destino, esquinero, corazón desamparado. Tengo alma de perro sin destino, esquinero, corazón desamparado. Tengo alma de perro sin destino. Pues ahí está un tema de letra y música de Silverio Jiménez, nada más para que se den un quemón y pueden buscar en las redes su material. Por ahí ya lo sugerirán los compañeros de los hijos del Aguizot. Vamos a pedirle a David que nos hable un poco de cómo es que se integran con este nuevo grupo, los hijos del Aguizot, porque yo veía también ahí muy integrado con Silverio Jiménez el trabajo de este grupo, David. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por concedernos este espacio y para Silverio sobre todo, ¿no? A mí me acerca a Silverio su obra, ¿no? Primero que otra cosa. Lo conozco ya cuando hay una comunidad muy grande aquí en el municipio de Ecatepec. Yo soy de un municipio vecino, Coacalco, entonces ya había una gran comunidad de músicos a la cual me voy integrando poco a poco, y cuando conozco la obra de los tres compositores, todavía me tocó escucharlos un poco a ellos, tres juntos. Me agradó bastante, y en especial la obra de Silverio con la temática que nos estaba bien apuntando Francisco, pues me acabó de convencer, de llevar, ¿no? Entonces fue un insistir y volver a insistir
y volver a insistir con Silverio, ¿no? Y decirle, maestro, ya está acá unas percusiones para acompañar tus canciones, ¿cuándo me invitas? Estaba yo allí muy, muy, muy sobre el Silverio, ¿no? Y la idea básicamente era tocar con él, acompañarlo, ¿no? Yo tenía ganas de tocar con él. Entonces, poco a poco empezó a invitarme a tocar y después empezamos, pues como a conversar más en serio la posibilidad de conformarnos como un grupo, como un grupo de músicos que interpretara sus canciones, ¿no? Yo le decía eso, le decía que a mí me gustaría integrar un grupo para interpretar sus canciones, ¿no? Entonces, fue primero su obra, después, pues, obviamente lo conocí como ser humano y me fue, pues, muy grato, ¿no? Siempre acercarme a él. Eh, muchas buenas vivencias, mucho aprendizaje de su parte, ¿no? Para mí. Sí, y es que seguramente, David, al inicio, Silverio te estaba poniendo a prueba, ¿eh? Eso yo creo que te estaba poniendo a prueba a ver qué tal le ejecutabas a la percusión. Y bueno, pues se ve que era exigente en su trabajo este Silverio, o sea, eso se nota a leguas, ¿no? Entonces, pues habría que preguntarle también al hijo de Silverio, a Nisaí, que nos diga cómo la vivió él como hijo de Silverio. Yo no, aún no, solamente yo conozco dos por acá, a otro compañero que trabaja con un hijo. ¿No es difícil trabajar con Silverio, Nisaí? S- eh, mm, Voy a explicar por qué sí es difícil, pero por qué al mismo tiempo era muy fácil también trabajar con él. Como contó David, desde que él insistió con ese asunto de formar un grupo, yo en ese entonces era un jovencito en la secundaria, cuando él ya tenía un trabajo hecho y él realmente nunca me acercó a la música, tampoco con mi hermana, que también es parte de los hijos del Aguizote. Nunca nos sugirió acercarnos a la música o dedicarnos a la música. Él siempre fue un hombre muy... Una de las cosas que quiero mencionar es que antes del artista, antes del poeta y antes del luchador fue un papá, ¿no? Fue el papá que era un papá que muchos pensaban que era muy permisivo, pero yo creo que era un papá que estaba consciente del poder de decidir de sus hijos, ¿no? Y ese poder nos lo otorgó desde muy, muy jóvenes, muy chiquitos. A mi hermana y a mí nos otorgó esa facultad de poder decidir ante las problemáticas que se iban presentando en nuestra vida. Entonces, Silverio jamás nos presentó la música a nosotros como algo que teníamos que hacer. Nosotros nos acercamos a Silverio y David es testigo de ese asunto. Cuando empezó el grupo de Silverio y los Hijos del Aguizote, Silverio nos escribía todo. Él hacía el cifrado armónico, escribía partituras. Y hubo una época en la que David nos decía, oye, nos reclamaba con justa razón, oye, cabrón, ¿por qué le escribes todo a tu hijo, ¿no? Y así le llegaba. Pero, bueno, ahora lo recuerdo con gracia Es- y Sí, pues estaba cuidando al hijo, estaba con cuidando al ternura. hijo, pues claro que sí. No, qué experiencia, Nisaí. Digo, yo sé que están pasando momentos muy difíciles y bueno, pues nuestro saludo también de Radio TV Taína a la familia, a los hijos y también a los amigos, a una gran cantidad de amigos que tendrán un grato recuerdo de Silverio Jiménez. Y bueno, pues aquí en este momento, Nisaí, David, Francisco, se nos está acabando el tiempo, pero antes de eso, queremos enviar un fraterno abrazo a toda la familia y a los amigos que formaron parte de la vida de Silverio y que, bueno, pues lo que nos resta, nosotros, de hecho, Radio TV Taína, desde hace ya algún buen tiempo estuvimos intentando traer el trabajo de Silverio Jiménez al programa,
por desgracia nunca nos dio la oportunidad de, pues, de estar en contacto con él de esta forma como lo estamos hoy con ustedes. Pero Eso pues sí tengo que reciban era efectivamente despistado, ¿eh? a mí me da, yo cuando pude platicar con él, me parecía un poco bonachón, o sea, como más bonachón el canijo. Por eso despertaba una gran amistad con toda la gente que tenía contacto, ¿no? Yo, por desgracia, no tuve mucho contacto con él, pero sí lo llegué a platicar con él, pude estar en contacto en algunas ocasiones, pero jamás llegamos más allá de poder invitarlo, de que pudiéramos estar en una conversación. Y bueno, pues queremos antes que nada agradecerles a Nisaid, a David y a Francisco el que nos hayan podido acompañar en esta ocasión. Y ya habrá otras oportunidades para seguir hablando de los hijos del Aguizote y ya con el trabajo también de Silverio, que yo creo que va a continuar por ahí ese trabajo. Y Francisco, a ti, pues nada más que agradecerte también que nos hayas podido acercar con el hijo de Silverio y con la gente de los hijos del Aguizote, David, que nos está acompañando en esta ocasión. Gracias a ustedes, mi querido Karuki, y no nos queremos ir sin antes agradecer y felicitar a los compañeros independentistas allá en Puerto Rico, que sigan con esa lucha que es importante, como en toda Latinoamérica, toda la gente que sigue adelante con la lucha por una mejor América Latina. Muchas gracias, Francisco, y un abrazo a todos ustedes. Un Gracias. abrazo también para todo el auditorio, para todos ustedes, Freddy y Karaoke, muchas gracias por todo esto. De verdad, gracias. Gracias, David, también. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Queremos agradecer a todos los que participan en este homenaje póstumo para que este maravilloso cantautor, quien en vida nos deleitó con excelentes temas, como lo son La Tierra del Maíz, Aquí tienes tu casa, La Ciudad, entre muchos más. Seguirá vivo en nuestros recuerdos y en todos sus temas. Seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube aparecemos como Radio TV Taína. Nos complace en tener como invitado por el Estado Nacional Soberano de Borinquén a Ramón Onir Santos, licenciado en Ciencias Políticas, Juris Doctor, cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico. Con el tema La defensa contra las playas públicas en Puerto Rico. ¿Cuál es la situación legal de los litorales en Puerto Rico? Antes de contestarte la pregunta, quiero mandarle un saludo patriótico al pueblo de Ciales, en la cordillera central de Puerto Rico, porque el 13 de este mes de 1898 se levantó en armas y declaró por segunda vez la República de Puerto Rico, enfrentando los cialeños tanto a los españoles como a los norteamericanos, a los gringos que acababan o estaban en el proceso de invasión de Puerto Rico. Paso ahora a tu pregunta. Las playas de Puerto Rico, los litorales de Puerto Rico, los puertos, los ríos, son de dominio público. Y eso está establecido inclusive en la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su sección 19 del artículo sexto. Pero se remonta mucho más atrás, se remonta al 1886 con la ley de puertos. O sea, la ley de puertos. O sea, estamos hablando de cuando estábamos bajo el régimen imperial de España. Y eso es dominio público. Eso pertenece a a toda la ciudadanía de Puerto Rico. Pertenece al Estado porque es de dominio público. Y tiene un gran detalle, y el gran detalle es que por ser dominio público no tiene carácter, no se puede privatizar. Y menos
mediante el proceso de usucapión, que es el método de adquirir una propiedad inmueble mediante la ocupación por un periodo de años y en forma pacífica o en forma también pública y en carácter de dueño. No hay derecho de usucapión, no se puede adquirir propiedad privada sobre parte de un bien inmueble, como son los litorales y como son las playas de Puerto Rico, por parte de entidades privadas, sea esta en su carácter personal o sea en el carácter moral o de empresa. Ese es el gran detalle que hay. Hay una amenaza y esa amenaza obviamente surge de la existencia del sistema colonial en que vive Puerto Rico, porque sobre Puerto Rico se aplican las leyes norteamericanas en la cual no participamos los puertorriqueños, incluyendo su propia constitución. Entonces vemos el caso patético de que tenemos una lucha. Por ejemplo, acaban de arrestar a 8 en Cabo Rojo, a 8 puertorriqueños, la mayoría mujeres, por supuestamente destrucción de propiedad, invasión de propiedad, agresión a la policía, que cada vez parecen más muñecas de cristal que otra cosa cuando son verdaderamente unos gorilas, unos robots. Cuando esta gente lo que hicieron, estos boricuas patriotas, lo que hicieron fue defender el derecho de todos los puertorriqueños a, a que los litorales, las playas, los bosques y los manglares sigan siendo propiedad de Puerto Rico, que no se lo apropien. Esa es la situación imperante de la legalidad. Pero hay un detalle bien importante. ¿Cómo tú puedes restringir a ese tipo de actitud de gente vinculada al gobierno cuando el propio Estados Unidos de América se adueñó, por ejemplo, de una isla municipio, Vieques, y de otra, Culebra? ¿Está el gobierno colonial violando la legalidad de las playas en Puerto Rico? Sobre tu segunda pregunta, te expreso que sí, lo digo afirmativamente. El gobierno colonial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo un ejecutivo anexionista, no digo el nombre porque no vale la pena, sí está violando la constitución del propio Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estamos viendo cómo se están apoderando en todos los litorales, lo estamos viendo en el municipio de Dorado, en el norte, en Cabo Rojo, en el oeste, la Cueva del Indio, en Rincón también en el oeste. Se están apoderando violatoriamente y el gobierno de Puerto Rico con sus respectivas agencias. Yo me refiero al Departamento de Recursos Naturales y me refiero a la famosa Junta de Interagencial. No hacen nada. Están permitiendo que invadan esos litorales y que construyan. Entonces, cuando gente como este ingeniero Ezequiel Molina y sus seguidores hacen valer el derecho de que las playas son públicas y no son objetos para privatizarse, los encarcelan, los acusan y le ponen unas multas y unas fianzas muy altas, mientras que a otros no los tocan. Se hacen las querellas ante las agencias pertinentes y no actúan. Y eso es con la connivencia del gobierno colonial. Da la casualidad que lo de la Parguera, supuestamente los propietarios de esa casa construida en un manglar,
reserva ecológica son los suegros de la señora esta que funge en Estados Unidos como la comisionada residente en Washington. Ese puesto en Puerto Rico es el segundo después del puesto de gobernador colonial. Entonces, si ella lo hace, o si no lo hace, busca la mampara de su suegro y no le hacen nada, pues entonces el pueblo tiene que reaccionar, como está reaccionando en la defensa de los litorales y los accesos a las playas. Porque cómo ellos destruyen un manglar o parte de un manglar para construir y el gobierno no hace nada. Se quejan los ciudadanos y el gobierno no hace nada y va proliferando cada vez más eso. Entonces, siempre hay la amenaza, por ejemplo, de esta agencia que se llama la Junta de Control Fiscal, que yo le llamo la depredadora. Ellos tienen la facultad por ley gringa de irse por encima de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, nombre rimbombante para una colonia, y de irse sobre toda la normatividad que protege los bienes de dominio público, como son las playas y como son los manglares, como son los ríos, como son los puertos, como son las bahías. Todo eso es dominio público. Y no únicamente que sea dominio público, es que se le tiene que asegurar a la ciudadanía, porque así está contemplado por las leyes coloniales, el acceso libre a esas facilidades. Entonces nos damos con la situación de que personas privadas construyen una casa, se adueñan de las playas, pero más aún, en Dorado se da el caso patético de que una propia poza dentro de un arrecife colindante, una poza para nosotros los boricuas es como una alberca natural, se la apropiaron y ustedes tienen guardias privados que vigilando su supuesta propiedad cuando esa propiedad no le corresponde a ellos. Entonces hay que felicitar a estos 8 recién arrestados y recuerdo, te robo un minuto más, te recuerdo que en mi juventud, adolescencia, la playa conocida por la 50 en la zona del condado en Santurce, Puerto Rico, la quisieron privatizar 2 hoteles. Nosotros que éramos unos jóvenes adolescentes, 15, 16 años, protestamos por eso y fuimos arrestados y fuimos acusados en los tribunales de menores. ¿Por qué? Por defender una propiedad que era del pueblo. O sea, esto no es nuevo, esto se remonta a décadas atrás e inclusive hay que recordar al Partido Socialista de Puerto Rico, cuando décadas atrás, cuando existía, hizo una campaña por el rescate de la propiedad pública de las playas. Espero que con esto quede contestada la pregunta y antes de despedirme, como decía el comandante Filiberto Ojeda Ríos, siempre presente, pa'lante. Es un placer contar con tu presencia, Ramón O'Neill. Muchas gracias. No nos queda más que agradecer a Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Paco Castillo, postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores, Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos y Adilene Morales. A la licenciada Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal de Colombia. Al licenciado José Luis Fernández. Él es nuestro corresponsal en Puerto Rico. En el diseño gráfico, a Anita Avilés. Y en el staff queremos agradecer a Karen Acosta Rodríguez, a Nair Rodríguez Quirino y a Oliver Palacios Ortega. Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban y que nos regalen un like. Sus amigas Nancy Palacios y Adilene Morales. Hasta la próxima. Radio TV Taína.